Hola, mi nombre es Héctor Gerardo Hermán, somos el grupo número 1 y hoy les vamos a hablar sobre el libro Los Jefes, escrito por Mario Vargas Llosa. Este autor es muy reconocido en Latinoamérica y ha escrito muchas obras importantes. Sobre el libro, este libro es una colección de cuentos, no es una sola historia, en cada cuento se presentan situaciones diferentes, pero muchas tienen en común temas como la juventud, la autoridad, la violencia y el poder. Los personajes suelen ser estudiantes o jóvenes que enfrentan problemas dentro de su entorno. Escogimos este libro porque nos pareció interesante cómo refleja situaciones reales que pueden pasar en colegios o entre jóvenes. También nos llamó la atención que muestra cómo las personas reaccionan ante situaciones que los ponen bajo presión o cuando quieren desafiar a la autoridad. En mi opinión, el cuento Los Jefes es un cuento muy realista porque refleja cómo muchas veces las personas luchamos por algo justo, pero terminamos perdiendo el objetivo por el orgullo, el deseo del poder. Me gusta porque hace reflexionar sobre cómo actuamos en grupo y cómo el poder influye en nuestras decisiones, incluso sin darnos cuenta. Sin duda, es un cuento corto, pero con un mensaje muy fuerte. Compañeros, los invito a leer el cuento Los Jefes. El narrador está en tercera persona, lo que significa es que no es un personaje dentro de la historia. Este narrador cuenta lo que sucede desde afuera, pero permite entender lo que hacen y sienten los personajes en diferentes momentos. Buenas tardes. En el cuento Los Jefes hablaremos sobre los personajes, que se centra principalmente en un grupo de estudiantes que se rebelan contra las autoridades de su colegio. Más que centrarse en los individuos, se destaca el comportamiento colectivo de los alumnos, quienes se organizan y eligen líderes para enfrentarse al poder establecido. Estos líderes surgen como figuras de autoridad dentro del grupo, reflejando distintas actitudes como valentía, rebeldía y en algunos casos la violencia. Por otro lado, las autoridades del colegio simbolizan el orden, la disciplina y el control en conjunto. Los personajes siempre muestran el conflicto, la juventud y la autoridad, así como la lucha del poder y el liderazgo dentro del grupo. Y más que todo se basa en esto, nuestro cuento, Los Jefes. El cuento de Los Jefes fue publicado en el año de 1959, en donde se observa esa diferencia entre los colegios de antes eran muchísimo más estrictos que en la actualidad, además que los profesores y el director tenían muchísimo más autoridad y que los estudiantes solo tenían que obedecer sin cuestionar. Además que en esta historia se ve reflejada cómo los jóvenes empiezan a rebelarse cuando sienten que algo es injusto, como es el caso cuando protestan por el horario de exámenes. Eso estaría demostrando que ya había cambios en la forma de pensar de los estudiantes. La historia se desarrolla principalmente en un colegio. Este lugar es muy importante porque es donde ocurren todos los conflictos entre los estudiantes y las autoridades, y donde se lucha por el control. El cuento Los Jefes comienza cuando un grupo de estudiantes decide rebelarse contra la autoridad del colegio porque les parece injustas ciertas decisiones importantes. Esto lleva al grupo de jóvenes a elegir un líder para que tome el control de la situación. Al inicio parece que todos están trabajando por la misma causa, pero luego se dan cuenta que al líder que eligieron ya no está trabajando por la misma causa, sino que lleva a tomar él sus propias decisiones. Lo interesante del cuento es que muestra cómo el poder puede cambiar a las personas para su propio beneficio. Esto genera división entre los estudiantes del colegio, ya no solo con la autoridad con la autoridad del colegio, sino también con el líder que ellos eligieron.
Para concluir, tenemos que el cuento de los jefes estarían reflejando esas problemáticas que tienen los estudiantes con sus autoridades y cómo los jóvenes reaccionan cuando no están de acuerdo ante ciertas reglas. Además que puedo decir que recomiendo mucho este cuento porque es bastante interesante y realista, además de dejar una enseñanza sobre el comportamiento y las decisiones.